Bueno, pues a ver, presentar al Sol Blanco Soler para mí es un orgullo difícil de explicar. Por lo tanto, me voy a remitir que la verdadera protagonista es ella y voy a ser muy breve. Os voy a presentar a nuestra tercera invitada de hoy. Es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Comunidad Europea por la Universidad San Pablo y la Pontificia de Salamanca. Es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología y del legendario, conocido por todos, Grupo EPTA, fundado por el famoso Padre Pilón. Colaboró en el programa La Hora Bruja de Radio Nacional de España 5, eventualmente colaboradora de Cuarto Milenio, de 4 y otros tantos programas de radio y televisión, periodista y conferenciante, de mucho recorrido, que ha recorrido la mitad de España, si no más, regalándonos las mejores investigaciones, reflexiones y anécdotas. Anécdotas que esta noche yo creo que van a ser testigos de un gran número de ellas, ¿no? Es coautora de las 10 palabras clave en parapsicología y autora de los libros Hay alguien ahí, Crónicas del Más Allá y Casas Encantadas, también Tesoros y Niños Perdidos. Un auténtico lujo tener hoy a esta leyenda viva del misterio en España con todos ustedes, Sol Blanco Soler. Un aplauso. Esto de que me presente como una leyenda, a mí ya me suena que estoy al borde ya del colapso. Pero bueno, sí, es que tienes esa sensación, aunque es una sensación que verdaderamente se ajusta a la realidad. Vamos, es decir, que no vamos a estas alturas del programa a pensar si algo puedo aportaros de experiencia, de vivencias, de muchas otras cosas, es precisamente porque tengo mucha edad. Si no, pues no podría presentarlas. Bien. Deciros que todos sabéis más o menos eso de que yo pertenezco al Grupo EPTA, que también Paloma es miembro del Grupo EPTA, que fue un grupo de investigación que creó en 1987 el Padre Pilón, y que en aquel momento, como éramos 7, por eso lo llamó Grupo EPTA. EPTA sabéis que es 7 en griego. En aquel momento lo componíamos 3 mujeres, él nos fue eligiendo, ya nos conocía a todos, es decir, que no creáis que él se puso a buscar gente para poder crear el grupo, sino que ya teníamos unas comidas muy divertidas, unas cenas una vez al mes que se llamaban el Círculo Cuadrado, y ahí nos reuníamos pues gente que él iba conociendo, gente pues unos eran sensitivos, otros aficionados, otros que ya empezaban a investigar. Y de esa manera pues fue el que nos fue señalando a los 7 primeros, los pioneros, los fundadores diríamos del Grupo EPTA, y lógicamente pues nos fue, ese ruido es paranormal, es como de un tableteo, espero que no tengamos por aquí, ¿no ves que hay como un tableteo? No sé, es que si lo pongo así no funciona, y si lo pongo así pues no lo sé. Se escucha bien. ¿Se escucha bien seguro? Bueno, entonces los 3 primeros nos designó a Paloma, por supuesto, por su capacidad. Aquí hay algo, Mira que si tenemos un fantasmita suelto por aquí, menos mal que tenemos a Paloma y lo identificaría enseguida, pero bueno. Debe ser un fantasma que se cuela por los cables. Sí, debe ser electrónico, fantasma electrónico. Bien, pues entonces la Paloma era la sensitiva, como él la llamaba, la brujita del grupo. Luego Piedad Cabero, que sigue estando. Las 3 mujeres somos indestructibles, seguimos en el equipo. Y Piedi se ocupa de las grabaciones, es decir, luego contaré un poco cómo funciona nuestro equipo, porque si ese modelo os puede servir a algunos de los que ya estáis funcionando o empezáis a funcionar, pues es lo que verdaderamente tiene efecto. Entonces pienso que puede servir el contaros cómo funcionamos, así muy en poquitas palabras, pues para serviros un poco de ejemplo de nuestra experiencia. Eso es de lo único, por supuesto. Luego está, como os digo, Piedad Cabero, que se ocupa de las grabaciones, y luego a mí Pilón tenía un concepto del periodista muy despectivo. A mí me toleraba porque me quería mucho, pero
él tenía una predisposición a rechazar en los periodistas, porque decíamos, esos, como decía, no sé qué autor, decía, de esa ralea, decía, bueno, era terrible, ¿no? Entonces cuando llegó el momento me dice, mira, tú como eres periodista, me puse en lo peor, porque dije, Dios mío, ¿qué me va a decir? Dice, tú te ocupas de los archivos, de los informes, de las relaciones, digamos, con el exterior, tal y cual, bueno. Y luego teníamos a un arquitecto, Jaime Alvear, teníamos a un físico, teníamos a José Luis Ramos y a Lorenzo Plaza. Los dos físicos eran distintos y complementarios. Uno era físico de la rama de la óptica y otro era físico normal, era además doctor en medicina. Bueno, eran gente estupenda. Tuvimos la mala suerte de que en el 2012, bueno, ya en el 2010 o así, el arquitecto falleció, fue el primero de los más jóvenes de los varones, y luego en el 2012 nos quedamos huérfanos de repente porque se murieron los dos físicos y el padre Pilón, en el mismo año, en marzo, en agosto y en noviembre. Y entonces, verdaderamente, esta se quedó tambaleante porque no es difícil suplir especialidades de este tipo para que el grupo siguiera funcionando como es debido. Pero tuvimos mucha suerte, yo creo que es un problema de suerte o de predestinación. El caso es que conseguimos perfectamente un físico, José Luis Ramos, que es el que está ahora, que es además físico nuclear, que es joven. No, perdón, José Luis de Puente Genil, ¿eh? Os lo digo. José Luis de Puente Genil. José Luis de Puente Genil. Vamos a ver, un niño grande, físico nuclear, pero un niño grande. Y nos lo pasamos realmente muy bien todos juntos. Bueno, luego tenemos a Aldo, que es medium, pero que es medium que complementa con Paloma porque es medium de incorporación. Ya sabéis, si alguien duda o no sabe la diferencia, me lo preguntáis luego. Y luego está el último, luego está catedrático de matemáticas, Fernando Ruiz de la Puerta. Lo que pasa es que está en Toledo y hasta que ahora se jubile no va a poder venir con nosotros a nuestras investigaciones de fuera de Madrid. Y luego está Nacho, que es la última adquisición, como yo digo, que es otro grandote, maravilloso, y que, bueno, él se dedica con Pieri a toda la cosa de grabación, porque él es un experto en medios de comunicación. Ahí lo dejamos porque para qué os voy a alargar. Entonces, no creáis que nosotros nos hemos, de alguna manera, inventado el protocolo. El protocolo nos lo fijó Pilón ya desde el comienzo. Primero de todo, ayudar. Ayudar a gente que nos llama. Nosotros no nos metemos jamás en ningún sitio donde no se nos llama. Eso os digo, porque claro, eso anula completamente que nosotros sabemos de lugares que hay con grandes problemas, pero mientras no nos llamen, no podemos acudir porque se te pone una barrera y no te dejan entrar. Ayudar, si hay algo paranormal, ayudar a los del más acá, porque hay veces que lo que hay y nos encontramos, y vosotros también en vuestras investigaciones lo encontraréis, son problemas personales, problemas familiares, problemas psicológicos, que no tienen nada que ver con la parapsicología. Desde la proyección mental, que tú puedes incluso proyectar mentalmente unas figuras que dices ver, pero que cuando haces la historia clínica de ese conjunto familiar, te das cuenta el por qué esa persona está proyectando. Todo eso es un pequeño estudio psicológico, bueno, ya la costumbre que tienes o que tenemos, incluso por teléfono, cuando llaman y coges el teléfono, ya sabes perfectamente si puede haber ahí algo o están muy angustiados y nos vemos obligados de ir de igual manera para ayudar. No cobramos absolutamente nada porque esa fue otra de las máximas que el padre Pilón lo instituyó para el grupo EPTA. Entonces ya os podéis imaginar pues que hacemos filigranas. A veces ponemos un saco común para los gastos porque nadie nos paga nada. Muchas veces se sorprenden cuando vamos a una casa y pero es que no nos vais a cobrar nada. Pues no, ya te lo dije por teléfono, que nosotros no cobramos nada. Bueno, os digo todas esas premisas. Entonces, una vez que esas premisas de funcionamiento básico os lo cuento, luego hay la parte, digamos, de protocolo de actuación.
Entonces, el protocolo de actuación es que primero tenemos que hacer la investigación física, siempre la primera. Medición de campos, medición de temperatura, barridos fotográficos, porque hay otra cosa. Todo lo que investigamos se graba totalmente en vídeo. Os digo porque muchas veces, claro, tenemos que rebobinar o ver cómo ha sido para continuar la investigación. Eso es muy importante, os lo digo para vosotros mismos, de régimen interior del equipo. Grabarlo todo. Si queréis hacer psicofonías, pues también podéis intentarlo. Es decir, todo eso nosotros lo consideramos que es físico porque o utilizas aparatos o utilizas, siempre, porque para buscar el campo magnético necesitas el magnetómetro. Eso no quiere decir que Paloma no utiliza a veces el péndulo, o Piedi, que también se le da muy bien el péndulo, o el padre Pilón, que utilizaba el péndulo siempre, porque él era un gran radiestesista. Porque él no era medium ni era sensitivo, ojo, él era radiestesista. Bien, pero ¿qué pasa? Que muchos de los sitios a donde vamos, que no se resuelven a nivel psicológico, porque no hay problema realmente psicológico de los ingredientes o de los personajes, del componente familiar o grupal, porque depende de los casos que tocas, entonces no hay más remedio que acudir a la investigación psíquica. Y eso, aquí en España, cuando nosotros empezamos, primero no nos conocía la gente porque nosotros hacíamos todas las investigaciones en secreto, es decir, eso no pasaba nunca ni a la prensa ni a ninguna parte. Que ese es otro secreto que os digo, si queréis ser considerados serios, los investigadores nunca deben prestarse a los medios de comunicación. Nunca. Primero, porque yo pienso, es un parecer mío, si en la Diputación de Granada el primer equipo que entró, el Omega primero, no hubiera divulgado a la prensa el ideal, no hubiera salido en el ideal, no hubiera salido en ninguna parte, quizá la Diputación les hubiera dejado entrar por segunda vez, años más tarde. Pero claro, ya escarmentaos con que lo que hacían salía en los medios. Lo que menos quieren es que eso se sepa. Y nosotros hemos estado en montones de edificios oficiales. Y hemos entrado con la autorización, por supuesto, del responsable de la institución en ese momento determinado, pero nunca, nunca hemos hablado, y mucho menos con un medio de comunicación. Entonces, yo os voy dando así como pequeñas pinceladas. En aquella época, cuando nosotros empezamos, a nosotros se nos criticó mucho porque utilizábamos sensitivos. Paloma, Daniel Chumillas, que era otro que nos ha ayudado, luego ahora Aldo, siempre los hemos utilizado y han sido maravillosos. Y la mayoría de las veces nos han dado la clave para solucionar el problema. Por lo tanto, deciros que no tengáis ningún prurito en utilizar. Lo que pasa es que yo bien lo sé. Es muy difícil encontrar un medium real y un sensitivo real, porque nosotros hemos probado muchos, pero con la experiencia que tenemos, el primer día ya le escalas, Es decir, que eso, vamos, acuérdate, Paloma. Vamos, es que yo tengo a Paloma de testigo y por eso todo lo que hablo, pues ella me lo puede corroborar. Es decir, quedar con el medium bueno, el medio que no busque notoriedad, el que no busque protagonismo, el que sea auténtico, el que luego la información que te da se pueda contrastar. Todo eso es lo que te hace que un medium y un sensitivo pueda ser válido. Bien, yo creo que esos puntos ya están tocados. Y espero que vosotros... bueno, aparatos, pues sí, podéis tener. Nosotros tenemos hasta detector de metales cuando hemos tenido que buscar tesoros, por ejemplo. O el sensor de movimiento clásico, que también... Que por cierto, el otro día nos funcionó en la casa donde estuvimos. Sorprendentemente, porque nunca nos había funcionado. Yo supongo que es porque si hay un espíritu, la composición del espíritu no sensibiliza el sensor de movimiento. Porque ahora vamos a hablar de los fantasmas. Y yo quiero deciros que el fantasma, hay muchas cosas que desconocemos, por ejemplo, su composición. Sabemos que tienen una composición de una energía, de una vibración más alta que la nuestra, y por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Nuestros ojos no están preparados para percibir. Vosotros sabéis que entre el espectro energético, que es amplísimo, nosotros tenemos orejeras, es decir, vemos muy poquito del espectro. A derecha y a izquierda
ultravioleta y ultrarrojo, vamos, infrarrojo, esto, hay muchas cosas que con los ojos no somos capaces de ver. Por lo tanto, ser conscientes de que nosotros no podemos verles porque su composición energética de vibración más alta no entra dentro de nuestro campo visual. Por lo tanto, cuando ellos consiguen hacerse visibles, si hablamos de fantasmas que podemos ver, que ahora vamos a ver, o de fantasmas que puede percibir Paloma o Aldo, pero ese va por otro camino, porque lo perciben por un camino muy diferente al de los ojos, al de nuestra visión. El fantasma sabemos, por lo tanto, no sabemos cómo está compuesto y por lo tanto, todos aquellos supuestos investigadores, soy un poco cruel, pero soy muy sincera, que se dicen que tienen aparatos para detectar fantasmas, mentira, porque tú no puedes crear un aparato que pueda percibir un fantasma si tú previamente no sabes la composición del fantasma. Tú no puedes preparar un aparato para eso. Lo que sí sabemos es que altera el campo magnético. Lo que sí sabemos es que hace descender la temperatura ambiente. Es decir, hay muchas cosas que sabemos, pero hay muchísimas otras cosas que no sabemos. Y por eso es un fenómeno paranormal. Acordaros siempre que el fenómeno paranormal es el fenómeno para el cual no tenemos hoy una explicación demostrable. Y ahí entran, pues, todo el tratados que hay y que existen de la clasificación de fenómenos paranormales, que como ha dicho antes el conferenciante, psigama, psicapa, es decir, hay muchos, psicobiológicos también, como puede ser la sanación, los dermatografías, es decir, hay muchísimos. Todos están catalogados, todos están clasificados. Hay cátedras de parapsicología, por supuesto, fuera de España. Y la parapsicología está considerada como una ciencia por la UNESCO. Yo os digo todo esto para que no os rasguéis vestiduras, para que no penséis que esto es cosa de brujos y de cosas raras. Nosotros investigamos y no hacemos cosas raras. Es más, que en algunas casas nos dicen, los niños pueden estar. Digo, bueno, si los niños quieren estar, si no dan la lata jugando o haciendo ruido, pueden estar. Nosotros no hacemos rituales raros, ni brujerías, ni cosas raras, por favor. Hombre, hacemos cosas raritas. Algunas raras hacemos. Hacemos esas cosas raras. Sí, claro, porque pensar que yo lo que todos os voy a contar, también deciros una cosa. Yo no soy sensitiva. Estos me consideran el notario de EPTA. ¿Por qué? Porque como yo llevo los archivos y yo soy testigo de los fenómenos y de las investigaciones, yo las cuento, pero las cuento siempre con el respeto que me deben las personas que han facilitado estos resultados, que fundamentalmente, oye, si es un poltergeist, que ya sabéis que los poltergeist también quería deciros, los poltergeist no están causados jamás por el más allá, es una persona viva y en estado de conflicto o de estrés, que causa los fenómenos de poltergeist. Olvidaros de Spielberg, porque os acordáis que toda la primera parte de Spielberg, bueno, pues eran sillas que se movían, que se colocaban, estaba muy bien. Lo que pasa es que luego desbarra en la película, que a mí me encantó la película, pero bueno, no tiene nada que ver, es decir, el poltergeist no tiene nunca nada que ver con el más allá. Bastantes fenómenos espectaculares se pueden producir en un poltergeist para que tengamos que achacárselo a los del más allá. Los del más allá son, te diría yo, más suaves, más prudentes, pueden llamar la atención en un momento dado, puedes sentir su presencia, entiéndeme, pero los fenómenos físicos espectaculares, y nosotros los hemos visto y los hemos vivido, era un poltergeist, de libro, de eso que lees los libros de parapsicología y dices, pero si es que esto lo he leído, esto es muy raro que ocurra delante mío. Bueno, pues ha ocurrido. Materialización, desmaterialización, telequinesia, vamos, de movimiento de objetos que salían disparados, bueno, de todo. Y era el dueño de la tienda. Eso puedo hablar también porque no es el caso de hoy. Deciros que si yo hablo de estas cosas del baúl del monje es porque los propios dueños se fueron a la radio y contaron todo su problema. Por lo tanto, el secreto profesional nuestro se anula. Lo mismo que en el Reina Sofía, que se robó el informe nuestro, se publicó en la prensa, en el diario 16, con gran sorpresa nuestra, porque alguien robó el informe que nosotros le habíamos dado al director en un cajón, y, oye, Juan José JJ Ramírez, pues pagó, me lo contó, 60.000 pesetas de aquella época por el informe de EPTA, cosa que a nosotros nos indignó muchísimo, que nosotros que no cobramos, que no hacemos negocio con esto, y que luego a este señor le robaran el informe
pues no sabemos quién, pero por lo tanto, desde ese momento yo puedo hablar de lo que me dé la gana del Reina Sofía. ¿Entendéis lo que os digo? Si yo hablo pelos, señales y doy nombres y doy señas, es porque eso, o los dueños ya lo han contado, y entonces yo, porque voy a guardar el secreto, o bien porque ha habido algún accidente, llamémoslo accidente, que... Filtraciones se llaman ahora. Ah, se llaman filtraciones ahora. Bueno, pues filtraciones. Bien, ya sabemos entonces lo que es un fantasma, lo que es una casa encantada, con la diferencia del poltergeist. Hay que tenerlo muy clarito, sobre todo para la gente que nunca se ha asomado a estos fenómenos. La gente que conocemos esto, para nosotros es normal. Es cuando la diferencia es que en el poltergeist los fenómenos se asocian a una persona, y donde va esa persona se producen fenómenos. No consiste en que se cambie de casa, porque donde esa persona vaya, va a crear los mismos fenómenos. La casa encantada, sin embargo, el fenómeno se vincula a un lugar. Y entonces, sea quien sea los habitantes de ese lugar, imaginaros una casa de pisos, un palacio antiguo, lo que queráis, el fenómeno está vinculado al lugar. Entonces, esa es la gran diferencia entre poltergeist y casa encantada. Bien. Sabéis que los norteamericanos hablan de los 3 grandes fenómenos paranormales, que es las casas encantadas, el poltergeist y los fantasmas. Y ellos lo consideran the 3 big, es decir, los 3 grandes. Yo os cuento todas estas anécdotas que para que veáis que luego cuando yo os cuente las cosas raras que os voy a contar, no son tan raras. A ver si me entendéis. Porque hay maneras de acceder a esa información, utilizando las personas adecuadas, la seriedad adecuada, porque he estado perfectamente de acuerdo con lo que han dicho de las psicofonías de la Diputación. Eso pues es una novatada que hicieron casi los investigadores, pero que comprendo que en aquella época, hombre, no sé cómo decirte, algunas investigaciones que hicimos con el Padre Pilón en el 87, a lo mejor ahora no las haríamos así, ¿entiendes? Porque vas aprendiendo muchísimo, claro, ¿eh? Bien, entonces, deciros que los fantasmas femeninos. Es que me apetecía mucho hablar de los fantasmas de mujeres, porque veréis, normalmente cuando hablas de un fantasma, siempre, bueno, te lo imaginas siempre con la sábana blanca y tirando cadenas, eso es una tontería. No es vamos, es una tontería, pero yo tengo colección de fantasmas y la mayoría de ellos están con la sábana blanca y la bola arrastrando. Pero en la vida real, los fantasmas no son así. Entonces, ¿cómo pueden ser los fantasmas? Pues miraros, pueden ser tan perfectos como una persona viva, yo os voy a contar casos, hasta una nebulosa con una cara intuida, pueden ser personas que se te aparecen como en una burbuja de luz. Esos son los casos, por ejemplo, de fallecidos de la familia que se presentan para decirte que están bien, y entonces los ves como si estuvieran metidos dentro de un huevo gigante luminoso. Pueden ser ellos a su vez autoluminosos. Yo os cuento porque, oye, las experiencias que podáis tener en la vida, pues que sepáis que se ajustan a esas características de los fantasmas. Siempre, bueno, y deciros eso, si yo lo pongo en uno de mis libros, deciros, bueno, vamos a ver, si al fantasma le cuesta trabajo hacerse visible y bajar, digamos, de nivel visual para entrar en nuestro campo visual, por favor, no salir corriendo. Porque, claro, imaginaros el pobre después de hacer el esfuerzo de que le podamos ver, encima que el hijo o el nieto salga corriendo. Eso es una falta de consideración. Y además, deciros otra cosa, pensar que nosotros el día que faltemos, oye, podemos ser también fantasmas. Y eso nos sentaría muy mal reconocerlo, ¿eh? Bien. Bueno, hay mucha tradición de las damas de blanco, digo como figura femenina fantasma. Vosotros sabéis que en Madrid hay la Casa de las 7 Chimeneas, que ahora es el Ministerio de Cultura, y os cuento la anécdota de que siempre a mí me hubiera gustado entrar, pero como es el Ministerio de Cultura, una vez más, pues no nos dejan entrar. Y me acuerdo que en una cena coincidí con el responsable, a mi izquierda en la cena, y como no sabía qué hablar con él, digo, oye, por cierto, que hay la leyenda de que en vuestro sitio hay la dama de blanco y tal. Dice, bueno, esas son tonterías. Menos mal que él no sabía que me dedicaba yo. Porque, claro, imaginaros si yo le digo, pero qué tonterías, el que estás diciendo tonterías eres tú, si tenéis una dama de blanco como una catedral allí, ¿no? Bueno, hay una leyenda muy bonita de amor, bueno, pues yo creo que si todos lo conocéis, además en mi libro también está,
un palafrenero que se casa con una señora, el pobre hombre se muere en Flandes de soldado y entonces ella bajaba la escalera todas las noches a una ventana que daba al norte para ver si veía llegar a su amado. El caso es que él muere en Flandes, por supuesto, como estaba mandado, y ella pues termina muriendo y entonces siempre dicen que se aparece en esa escalera, bajando la escalera, ¿sabéis?, para ver si viene su amado todavía o no. Bien, un poco despistada, pero bien. Como no lo hemos podido investigar, tampoco lo hemos podido echar para el otro lado, así que se queden con su dama de blanco. Esa es una... Bueno, yo me acuerdo que estuve en una plantación en Jamaica hace muchos años, que había también una señora de blanco, una dueña de esa plantación que había sido una déspota de miedo, que había tratado a los esclavos mal. Y dicen que se aparecía. El caso es que la describían como una señora de blanco muy bien, es decir, no tendría nada de maligna, ¿no? Pero también había la leyenda esa. Bueno, luego en México la Lewenwelz igual, esta mató a sus hijos y entonces está por todas unas ciénagas que se aparece esta mujer, ¿sabes?, buscando a sus hijos, a los que asesinó. Te quiero decir, estas son las damas de blanco que casi son como prototipos de fantasmas femeninos, pero que luego hay otros fantasmas femeninos, casi os diría reales. Y yo he traído 3 ejemplos para que veáis que los casos que yo os voy a contar nuestros no son tan extraordinarios. Vosotros sabéis, por ejemplo, que Barnard, el famoso cirujano, el famoso cirujano cuenta en una revista, en el Enquirer, que él estaba curándose en el Cabo, en un hospital, él era médico, y una noche tiene muchos dolores, se estaba curando de una hepatitis que estaba pasando. Y tenía unos dolores tremendos y empezó a llamar al timbre para que viniera la enfermera a darle un analgésico. Y la enfermera tardaba, Y mientras que la enfermera venía y no venía, ve de repente la figura de una mujer flotando en su habitación, que entonces él se asusta, la coge así de los antebrazos, la empuja y esta señora se va flotando y sale por la ventana. Este se quedó, ya os podéis imaginar, un cerebrito como él, unas manitas que no te cuento, y al rato entra la enfermera y dice: ay, perdone, doctor Barnard, pero es que, ¿sabe usted?, es que tenemos tenido un fallecimiento en la habitación de al lado. Entonces él se queda así y dice: ¿usted me la podía describir a esa persona? Era exactamente la que él había visto un momento antes en su habitación, pero fijaros que él la describe como una niebla con cara, a ver si me entiendes, que flotaba, Es decir, eso es una aparición de un fantasma femenino, en este caso, con unas características. Bien, pero luego tenemos a la doctora Kübler-Ross, que la habréis leído porque en muchos de sus libros, y en uno de sus libros cuenta cómo ella tenía una paciente que se llamaba la señora Schwartz, y que esta señora muere, y ella desde la muerte de esta señora, que ella en ese momento no dio importancia, era una paciente más que se moría, pues, y que ya sabéis que ella ayudaba a morir a la gente, es decir, su papel como médico era de ayudarles en el tránsito de la muerte. Tenéis La muerte es un amanecer, que es precioso el libro, tenéis muchos libros de Kübler-Ross que son preciosos, por cierto que ha fallecido también ella. Y entonces ella cuenta cómo en esos meses ella estaba muy mal anímicamente porque le habían puesto continuamente trabas para hacer su labor y no sé qué, y estaba pensando en dejarlo. Y un día sale del ascensor y se encuentra a una señora que le dice: ¿qué tal está usted, doctora Kübler-Ross? Y ella cuenta en el libro cómo ella dice: quería hablar con usted en el despacho. Y dice, y yo diciendo: no puede ser, pero si esta es la señora Schwartz, que se ha muerto hace 10 meses. ¿Pero qué me está contando? Creo que perfectamente. No era transparente, no era nebulosa, y sin embargo era perfectamente, vamos, percibible. Entonces, como la doctora Kübler-Ross ya estaba seguida, bueno, pues le dijo: bueno, pues vamos a mi despacho. Y entonces ella le empieza a hacer preguntas, la otra le dice: mire usted, no quiero entretenerla, lo único que le pido es que no haga usted lo que piensa hacer, no deje su trabajo, usted es necesaria durante mucho tiempo todavía, así que por favor le pido, y he venido a verla nada más y exclusivamente para decirle que no lo deje. ¿Y sabéis lo que hizo la Kübler-Ross? Le dijo: mire, pues ya que está usted aquí, ¿por qué no me pone unas líneas? A la fantasma le dice: ¿por qué no me pone usted unas líneas? Porque se lo voy a enseñar al capellán que la atendió a usted,
porque sé que le va a hacer mucha ilusión. Entonces creo que la señora Schwartz se empezó a sonreír y le dijo: bueno, doctora Kübler-Ross, bueno, le hago este favor. Y cuenta la doctora, y en su libro lo podéis leer, cómo este fantasma la escribió unas líneas, se lo firmó y se lo dejó. Y dice la Kübler-Ross en el libro: lo tengo enmarcado. Dice, porque es la primera experiencia que podía tener yo en ese mundo de los fantasmas. Os estoy hablando del doctor Barnard, de Kübler-Ross. Bueno, el Sadat, ya sabéis que también cuando le asesinaron se ha aparecido varias veces a su viuda, también lo habló ella en Life, en la revista Life. Bueno, os quiero decir que son gente importante, es decir, que no son gente dignos de duda o de algo así. Y luego contaros otra anécdota de fantasma también muy graciosa, y esta era una señora de verde, era una niebla verde. Esto fue en Longleat Manor, en Inglaterra, que un grupo de televisión de la ANC estaba haciendo una serie de documental sobre castillos británicos, que sabéis que ellos alardean mucho de fantasmas. Yo os puedo decir que nosotros hemos estado en Escocia, que es, bueno, el paradigma de los fantasmas, y no hemos visto ni uno, ni hemos cogido ninguno. Y íbamos allí con la Sociedad Escocesa de Parapsicología. Y nosotros, pues con los aparatos, con todo, bueno, decían, si aquí no hay nada. Te llevaban unas ruinas, bueno, pues no sé, habría una impregnación de Scottish de estos, pero que fantasmas como los que tenemos aquí, como nosotros hemos vivido. Como los nuestros, nada. Haciendo patria. Haciendo patria. Bueno, os debo de decir que nosotros, ya sabéis que existe una cátedra de parapsicología en Edimburgo. Os cuento esto para hacer patria también, que no estaba en el guión, pero al hablar de los fantasmas escoceses, bueno, pues fuimos allí y entonces yo con mucho tiempo pedí hora para que nos recibieran la Sociedad Escocesa de Parapsicología, con, bueno, pues con todos el Morris, con toda la gente que eran figuras dentro de la parapsicología. Esta cátedra se llama la Cátedra Koestler porque el gran escritor Koestler dejó toda su fortuna para el funcionamiento de esta cátedra de parapsicología en Edimburgo. Bueno, pues íbamos allí como corderitos degollados, porque claro, vamos a ver, iba el padre Pilón, iban los físicos, íbamos todos allí, bueno. Y cuando llegamos allí nos encontramos a una señora que nos dice que el tal Morris, que se conoce que era tan importante que no podía recibir a un grupo de investigación español, pues nos sueltan a una señora que era la segunda de turno, Mrs. Delanoy, una rubia, y le decimos, pues mire usted, somos un equipo de investigación de España y queríamos, pues no sé, un poco contrarrestar qué hacían ustedes, qué hacíamos nosotros y tal cual. Dice, no, primero me dicen lo que hacen ustedes. Bueno, y ahí empezamos, en inglés, José Luis, bajito, el físico, el médico, el geólogo, a explicar en una pizarra todos los aparatos, todo lo que hacíamos. Todo. La otra se iba quedando con los ojos cuadrados. Y nosotros, yo dije, no me puedo creer que esta gente se está quedando con los ojos cuadrados. Pero claro, me quedé yo con los ojos cuadrados al final. Nos quería comprar los aparatos, vamos, una cosa increíble. Es que os cuento estas anécdotas que a lo mejor no tienen nada que ver con fantasmas, pero es que tenéis que saberlo, todo esto. Bueno, pues cuando nosotros terminamos nuestro speech, le decimos, bueno, ¿y ustedes qué hacen? Y pues sí, y nos empieza a enseñar trabajos de la psicología del testigo, unas cosas que eran pura psicología, ¿sabes lo que digo? Ahí no había investigación paranormal. Y le digo, oiga, ¿y ustedes cuando reciben avisos, ustedes qué hacen? Y dice, pues mire, lo mandamos o al psiquiatra o al cura. La cátedra de parapsicología de Edimburgo y subvencionada por Koestler, que ya quisiéramos nosotros estar subvencionados con la fortuna de Koestler. Bueno, os digo, bueno, salimos a una plazoleta que hay ahí en la salida, todos pegando botes, con lo mayores que éramos, pegando botes, pero qué buenos somos, pero qué barbaridad. Y deciros también una anécdota de pasada, que a la ida estaba el IRA dando mucha guerra en Escocia, en toda Inglaterra, y había unos controles de seguridad tremendos. Y entonces llegamos a Londres, a Heathrow, y teníamos que hacer transbordo para un vuelo nacional que iba a esto. Y entonces, claro, imaginaros lo que es nosotros, empezamos las máquinas de fotografías, el magnetómetro, allí parecía que éramos los terroristas número 1. Entonces el Bobby,
el que sabéis, la policía esta inglesa, empieza a mirar todo lo que habíamos puesto en el mostrador y claro, no sabía por dónde cogerlo. Y yo le digo a Pilón, digo, déjame a mí que yo he vivido aquí y ya verás. Y entonces me dirijo a él en inglés y le digo, mire usted, yo no sé si usted se lo va a creer, pero nosotros somos cazafantasmas. Somos un equipo que venimos invitados por la Sociedad Parapsicológica de Edimburgo. Venimos a hacer investigaciones en su suelo, empieza a llamar a otros bobbies, nos ayudan a meter todo en el carrito y cuando ya nos íbamos por el Pathfinder a coger el avión dice ¡qué buena caza! Nos quedamos de piedra. Eso solamente puede pasar en Inglaterra. Por favor, ¿os imagináis a nosotros unos aduaneros nuestros que le expliquemos que nosotros somos cazafantasmas, que nos ayuden a volver a montar todos los cacharros y que encima nos digan buena caza? Vamos, es que eso es totalmente fuera de lugar. Bien, la niebla verde esta, nada más porque voy a cortar y voy a contar los casos nuestros, pues era un Longleat Manor que tiene mucha fama de que tiene el fantasma de una mujer de verde. Es una lady de estas que vivía allí, que el marido la pilló con otro señor, y bueno, al otro señor el marido lo degolló, por supuesto, como está mandado también, y tal. La pobre señora pues había quedado allí. Total, llegan estos los de la BC, y claro, pues empiezan a filmar. Y empiezan a filmar y todos los cacharros se les estropean. Lo único que pueden filmar es como una nube verde, que no entienden. Y entonces ya a los 2 días de que, imagínate lo que es pagar un equipo de estos de rodaje en un sitio de estos, es un dineral. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a enterarnos, a ver, de la gente local, a ver por qué puede haber esto. Y entonces le dice, pues eso está muy claro, es que es la dama de verde. ¿Cómo que la dama de verde? Ah, sí, sí, aquí tenemos la dama de verde, esta baja por las escaleras cuando quiere, la vemos muy bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice, hombre, es que tienen ustedes que pedirle permiso. Bueno. Total, que llaman a una vidente del lugar, esta vidente se pone en comunicación con esta señora, y esta señora lo primero que le dice, mire usted, es que todos estos son un grupo de maleducados. Vamos, es que no comprendo cómo pueden tener esta falta de educación. Dice, es que esta es mi casa, y a mí no me ha pedido permiso nadie para hacer esto. Conclusión, con todo el dolor de su corazón, la gente esta tuvo que ponerse en la biblioteca, todos muertos de risa, ya os imagináis las cámaras, todo, y el director pues le dijo a la señora esta que lo sentía muchísimo, pero que la pedían permiso para grabar esto en su sitio. Bueno, desde ese momento pudieron rodar perfectamente el palacio, es más que pusieron unas cámaras fijas en el piso de arriba y pudieron filmar una bola de luz que entraba y salía de las habitaciones, es decir, como diciendo que estoy aquí, pero como ya me habéis pedido permiso, podéis hacerlo. Os digo esto, no me digáis que no son cosas curiosas, y esta también era una fantasma de vamos a ver, de mujer femenina. Bien. Hay algunos que pienso contar, voy a cortar algunos, y deciros que, vamos a ver, los fantasmas femeninos casi siempre están movidos por el amor. Los masculinos son más viscerales, vengativos, muy mal genio, ¿verdad? Impertinentes. Paloma los llama impertinentes. Bien, las mujeres no, las mujeres la problemática que tienen, fíjate, es distinta. Tuvimos una tienda de tejidos, que había muchos fantasmas, pero yo os voy a hablar nada más que del femenino. También había masculino, que tampoco era manco. El fantasma masculino era de armas tomar. Sin embargo, pero veréis por qué nos llaman. Era una casa de tejidos que había, yo creo, en toda España, pero en Madrid había muchas sucursales, que te vendían tejidos no al peso, sino como por metros, que eran como retales y eso. Se puede decir, pero vamos, como no lo han dicho ellos, pues tampoco lo digo yo. Bien, ¿qué pasa y por qué nos llaman? Porque ahí el vínculo me parece que vino por ti, Paloma, porque tú conocías al dueño. Entonces resulta que esta casa, que además, fijaros, estaba enfrente de mi casa,
Y yo sabía la existencia de eso, y yo cada vez que luego entraba, pues tú no sabes el apuro que yo pasaba, porque claro, sabían que no habíamos estado investigando a la tienda. Nos llaman muy asustados porque las chicas se quieren ir. ¿Por qué? Pues porque un día están atendiendo a unas clientas y de repente, por la puerta de la calle, por eso digo que los fantasmas pueden ser tan perfectos como una persona viva, entra una viejecita con un pañuelito, con una bolsita con el pan y con esa pinta de señora mayor, un poco de pueblo, a ver, con el refajo largo, todo eso. Bueno, la ven que entra y ellos tenían dos plantas, la parte de atención al cliente y la de abajo que era un depósito de rulos de estos de telas. Y entonces la viejecita esta, ni corta ni perezosa, baja la escalerita y se baja donde estaban todas las muestras abajo. Estas chicas, las dos, terminan de atender a la cliente normal y bajan para ver qué quiere esta señora. Y esta señora no estaba. El piso de abajo no tenía salida a la calle, solamente por donde había entrado. Entonces ya empiezan a ponerse muy nerviosas las chicas de las dependientes y ya nos llaman. Y entonces, bueno, pues ahí entraron Paloma y me parece que estabas tú sola en aquel día. Y Paloma, ya os he dicho que yo soy notario, yo no soy sensitiva. Pues resulta, para abreviar, esta señora era la antigua portera del edificio y su vivienda era ese sótano. ¿Pero por qué estaba allí? Porque ella nos dijo que sabía que estaba muerta, pero que se había quedado porque una nietecita suya de 6 o 7 años se había muerto de un problema pulmonar y esa niña no sabía que se había muerto. Problema de los niños fantasmas, que no saben que están muertos la mayoría de ellos. Y hacerles ver a un niño lo que es la muerte, que ellos no tienen concepto de muerte, ¿verdad, Paloma? Y hemos tenido, eso es una charla entera, 2 niños perdidos, niños que hemos tenido de fantasmitas. Entonces, ella se había quedado con la nieta para no disgustarla, agarraros, y en vez de ir al otro lado, se había quedado de fantasma con su nietecita que jugaba con los tejidos y jugaba con los colores porque es lo que le gustaba. Fijaros si eso no es un acto de amor de una abuela, Es decir, que pudiendo estar mucho mejor, se queda con su nieta. Claro, la nieta es que no apareció, porque si no la hubiéramos podido ayudar y la abuela se hubiera podido ir, pero es que la nieta no apareció cuando no pudimos contactar con ella. Bien. A ver cuál os cuento antes. Curiosamente, hay un caso que cuando morimos podemos no trascender, es decir, no pasar la puerta definitiva porque no les hemos perdonado o porque ellos creen que tenemos que perdonarles algo. Yo lo digo porque eso fue un hotelito en la sierra que me acuerdo muy bien, Paloma, que cuando tú íbamos con el coche llegando al hotelito, Paloma dice, qué horror, qué cantidad de lágrimas tiene este sitio. Bueno, nos llama el dueño actual pensando que su padre, fijaros que yo os hablo de personajes, pero es que el padre de este chico, el antiguo dueño de la casa, era un peletero famosísimo en Madrid, conocidísimo en Madrid, que cuando él me dijo cómo se llamaba su padre, verde y conas. Bien. Y entonces el chico este había llevado una infancia horrible, pero espantosa. Tan espantosa que este chico lo que tenía era un problema... ¿Cuánto me queda? ¿No? ¿Cuánto me queda? 10 minutos solo. Pues entonces me voy al centro de salud. Más jugoso. No, vamos, la doctora del centro de salud, si la tengo aquí, del 2013 además. Bueno, el caso este es que él creía que era su padre, que le había dado mala vida y tal, y era su madre la que quería su perdón, porque si no, no podía trascender, porque su padre le pegaba a este chico, le hacía de todo. Y la madre tenía la conciencia de no haber intervenido, de no haberse interpuesto entre el padre y el hijo, y entonces, por favor, hijo mío, perdóname, si no me perdonas no puedo irme. Era la pobrecita, la mártir, que no se iba hasta que su hijo, porque ella seguía pesándole en la conciencia de que si yo hubiera intervenido más, el padre no hubiera sido tan cruel con su hijo. ¿Veis cómo también es una historia de amor?
Esos son los fantasmas femeninos en general. Bueno, la doctora del centro de salud, es que nos llaman a un centro de salud a 20 kilómetros o así de Madrid, en los alrededores. Bueno, es igual. Llegamos, vamos a ver, ¿por qué nos llaman? Nos llama una doctora, la que ahora llevaba ese centro, porque ese centro era un centro de salud, pero que tenía urgencias también, porque es que el sanatorio más cercano estaba a 25 kilómetros, entonces habían instituido dentro del centro de salud un centro de urgencias para abarcar la zona alrededor del centro. Entonces lo primero que nos hacen es contar la historia, claro. La historia es que la doctora que estaba antes que ella rigiendo el centro de salud, que era una mujer, pues tenían unos garajes con puerta metálica abatible. Y una de las veces que ella va por el coche, en definitiva, por un defecto, la puerta metálica se le cae encima y la mata. 41 años así tenía esta señora. Y entonces, a partir de ese momento, todos en el centro de salud empiezan a notar 1000 cosas. Neblinas por los pasillos, las papeleras que se tiran, había un montón de efectos físicos, no grandes como en un poltergeist, os repito una vez más, pero sí lo suficiente para que eso produjera una intranquilidad en el centro de salud y de trabajo, que era muy problemático el tema. Entonces, en vista de eso, nos llaman. Entramos una nochecida, con frío, en un centro de salud desierto, porque claro, ya no había enfermos. Sin embargo, el núcleo de urgencias seguía funcionando. Os digo esto porque era muy impresionante, porque ya no solamente era un centro de salud vacío, sino que sabías que ese centro de urgencias estaba permanentemente. Y quiero recordar que además una de las veces que estuvimos allí, llamaron de urgencia y tuvieron que salir corriendo las 2 médicos que estaban con nosotros, que eran 2 mujeres además, por cierto, para el tema. Bien, entonces, bueno, lo de siempre. Medimos el campo magnético alteradísimo en toda la zona. También deciros que cuando Paloma y Aldo consiguen mandar al otro lado definitivamente a estas entidades, el campo magnético se nivela automáticamente. Eso medido con magnetómetro. Es decir, no dejéis nunca a especular, sino a medir. Porque, claro, tú puedes decir, pues esto está ahora mejor, y es una sensación, y tienes que medirlo con el magnetómetro. Bueno, os digo todo esto, que estaba muy alterado, y entonces ya llega un momento que, bueno, pues como siempre, Paloma se pone... Es muy surrealista a veces los encuentros, porque claro, en una mesa de estas donde tienen el café y eso las enfermeras, una mesa larga, ponerse Paloma con su bola de cristal en un lado y luego las otras con la bata blanca, la cofia, la no sé qué, todas allí, y el grupo, es muy surrealista el tema, pero bueno. Y entonces, bueno, y Piedi grabando, claro. Piedi se pone en un extremo, porque claro, en el extremo que se pone Paloma es uno, y en el extremo opuesto se pone Piedi para grabar en vídeo todo. Porque también deciros, Paloma no entra en trance profundo, sino que ella tiene esa capacidad estupenda que no necesita entrar en trance profundo para poder ver y comunicarse. Pero, por ejemplo, Aldo, que entra en trance profundo y que, como es de incorporación, empieza a hablar el muerto por boca de él, entonces se establece un diálogo que os digo que eso sí que es surrealista, porque yo todos los archivos que tengo son de decir, bueno, no me lo puedo creer, porque claro, empiezan a hablar con el muerto, pero podemos intervenir cualquiera de nosotros. Entonces, si a mí se me ocurre preguntarle al muerto, oye, ¿y esto qué? ¿Y por qué tal, no sé qué? Pues o Aldo me contesta por boca del muerto, o Paloma lo ve la bola y dice, no, no, es que mira, esto pasó así y tal. Es decir, que son complementarios, por eso es tan importante esa aportación. Bueno, pues entonces se empieza a establecer un diálogo entre Paloma y esta señora, que yo te digo que nos daba mucha pena, porque veréis, el tema está que a esta señora no la habían visto perfectamente, pero la veían deambular por el centro de salud, a esta doctora fallecida. El conductor de ambulancias, que se conoce que era más sensitivo que los demás, pues creo que la veía cada 2 por 3. Yo no sé si se lo inventaba después de haber muerto esta señora, o el caso es que estaba bastante asustado. Y había el sitio donde la llevaron a ella,
Después, cuando, hombre, le trataron de reanimar, claro, allí había un servicio de urgencias, ¿no? No pudieran hacer nada para ella. Entonces, ella, toda su obsesión, en todo el, digamos, el diálogo con Paloma, decía, no tenía que haberme ido, empezó diciendo. No era mi tiempo, me faltaron cosas por hacer. Eso os digo que muchas entidades que se van jóvenes tienen ese prurito de que se quedan porque tienen cosas que hacer. Bueno, el notario, acuérdate, ese como es varón no lo tocó hoy, pero era un notario que tuvimos que se había quedado, vamos, porque tenía que trabajar mucho. Bueno, así que, bueno, os digo todo esto porque es nuestra experiencia, ¿eh? Pero bueno. Entonces le dice Paloma, pero ¿qué cosas realmente te faltaron por hacer? Dice, mi vida privada. Y ella nos empezó a desgranar el problema suyo personal. Era una mujer que había dedicado a la medicina su vida y no sabía hacer otra cosa. No sabía comportarse en familia, no sabía cuidar de sus familiares. No estaba casada, pero no se sabía volcar con su familia. Toda su vida era ser médico. Entonces, ¿ves? Con mi familia, dice, no estaba muy bien, pero había que ayudar. Bueno, ella ayudaba, tal. Ay, dice, pero, dice Paloma, ¿pero piensas seguir trabajando toda la eternidad? Dice, es que no sé hacer otra cosa. ¿Os imagináis que una persona desde el más allá te diga que no sé hacer otra cosa y decirles a sus compañeros que estaban allí, es que cuando viene una urgencia, yo tengo que ayudaros? Y todo el fracaso de esta mujer es que sabía que estaba muerta, pero aún así quería quedarse en su centro de salud para seguir ayudando a los enfermos. No le servía lo que hacían los demás. Bueno, Paloma, por fin, como siempre tratamos y conseguimos que se vayan y parece ser que el centro de salud se quedó otra mujer más. Esa se quedaba no por amor, se quedaba por su capacidad profesional y que, como muchos hombres, pues quieren continuar su labor aquí y no irse. Tenía miedo. Bueno, tenía miedo de irse porque lo que ella conocía era el ser médico y nadie le había enseñado lo del otro lado. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella estaba muy cómoda ejerciendo de médico sin plantearse nada. Pero claro, cuando se encontraba en el otro lado, por eso ella se agarraba a su quehacer, lo que había sido su quehacer diario, era ser médico. ¿Por qué? Y lo otro, y el miedo. Entonces ya Paloma le habló, vamos, hasta teológicamente, es larguísimo, para convencerla de que había un otro lado, que ese otro lado era mejor y que, quién sabe, que podía ayudar allí también. Yo qué sé, tampoco les puedes quitar toda la esperanza, porque entonces coartas su decisión de ir al otro lado, que es lo que en el fondo nosotros intentamos, que todos terminen yéndose. Si tienen miedo, quitarles el miedo. Si no saben que están muertos, ponerles en evidencia su realidad. Si quieren su casa, pues oye, que su casa ya no es de ellos, ¿no? Uno nos dijo incluso que había desheredado a sus herederos desde el otro lado, ¿Te acuerdas? Es que bueno, que te cuentan, estás tonta, pues cómo me voy a ir a la granja, mi coche de caballos. Digo, ay, usted perdone, tal. Porque claro, es que te hablan y te pueden insultar si tú te extralimitas, porque son gente que mantiene su carácter, claro, mantienes tu carácter y tus características. Bueno, yo creo que con estas pinceladas que os he dado, pues os habéis asomado al mundo de las mujeres fantasma y bueno, yo creo que puede ser importante para plantearos de que no solamente los varones se quedan aquí, sino que también muchas mujeres, no he contado casos que contaste tú, ¿te acuerdas? Y contamos en Motril, porque era la de los tirabuzones, la que no sé qué, porque todas esas las hemos... La de la capotita, que era una monada, que esa iba a su amante, este era su amante, no su marido. Los amantes funcionan muy bien, Los y las. Como fantasma. Las sobre todo. Las funcionan de miedo. Las santas no funcionamos nada. Ahora tú ves a un señor que no se quiere ir y no sé qué, y tú empieza Paloma a escarbar y a averiguar su vida, y que si tenía una amiga, que si tenía no sé qué, y entonces empezamos a convocar a la amiga. Oye, y se van como corderos de la mano. ¿Verdad, Paloma? Que no cuento tonterías. Es de risa, pero es que es así. Es que es verdad de la buena. Es que es curioso. Yo todas las cosas historias que os podemos contar, es que son vivencias nuestras. Pero escucha, cuéntales
cómo era la santa de don Federico y cómo era Horrible. Leonor de don Federico. Vamos a ver, la santa era una señora como la describía Paloma, hombruna, como con bigote, gorda, horrible, horrible, espantosa. La llevaban en el reloj, ¿sabes? Llevaba a una la santa y claro, le enseña la otra, Leonor, con unos tirabuzones rubios, femenina, una monada tenía la amiga. Claro. Y fue Leonor la que vino y se lo llevó como un cordero. Porque decía que no se iba, que no se iba, que no se iba. Vaya, vino Leonor y como te digo, cómo se fue, vamos, de miedo. Corriendo. Encantado y corriendo. Así que esto sirva de lección, de que en el más allá todavía, bueno, a lo mejor es que funciona el amor y a lo mejor él tenía más amor por la de los tirabuzones que por su mujer, que era espantosa la pobre. Era espantosa. Y además cuando Paloma vio en la bola las dos fotos, dice, pero esta es tu mujer. Y se ponía a reír como un pícaro con la de los tirabuzones. Y ya dijo Paloma, dice, bueno, ya está, claro, es que es la mujer legal y la amiguita. Y por eso acudimos a la amiguita y vino. Y además con el nombre de Leonor, que bueno, era muy atractivo. Bueno, pues os dejo. Lo que sí quiero, si queréis hacer alguna pregunta, porque creo que es lo más divertido ¿sí? Yo tenía dos. Dos, pues, ejemplo, las que quieras. Cuando decís que se va por la puerta, si veis cómo se va, y luego otra es, por ejemplo, una es si cuando decís que se va por la puerta, si veis cómo se va, y luego otra es ¿más cerca? No, vamos, perdona, yo te contesto. Vamos a la primera. Se van. Unas veces puede ser por la puerta, otras veces porque te dicen que ven una puerta luminosa que les están esperando familiares y entonces ya les encarrilamos ahí. Muchas veces les tienes que hacer ver que hay un camino delante de ellos y que tienen que seguirlo. Un poco como la película Entre fantasmas. Parecido a eso. Solo, hombre, eso es película. Pero Paloma y Aldo les ven irse. Les ven irse. Porque los dicen, ya se están caminando, ya se ha ido. Y hay algunos que nos dicen adiós, y todo. Y nos dan las gracias. Y a continuación se mide el campo Magnético está y nivelado. Nivelado. Y comprobamos que se han ido precisamente porque por está la nivelado. nivelación del campo. Es que os digo porque es muy curioso lo de la alteración de campo, cuando están. Es que es muy curioso, te lo digo porque si tenéis un magnetómetro eso es muy fácil de medir, Y si hay un sitio conflictivo, ya sabéis que si el campo magnético está alterado, ojo. Y la temperatura. Y bajar la temperatura. Nosotros tenemos un termómetro que tú lo sitúas en la temperatura ambiente. Sí. Y entonces tú te paseas, que tiene un sensor delante, y entonces tú te paseas y si hay un brusco cambio de temperatura, pip, 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 te avisa. Y normalmente cuando te avisa, Paloma o Aldo, dice, sí, es que está ahí. Sí. Y la otra pregunta, antes has dicho, cuando estaba en la cama, no sé si era médico, Barna. Barnard, sí. que vio lo que es flotando a esta Sí. mujer, que dice que la cogió. Sí. La consistencia, él dice y cuenta que es como muy ligera y que él pudo perfectamente empujarla y que ella salió, ¿sabes? Pero salió como un globo por la ventana. Es que piensa que ellos, con la composición energética que tienen, pueden atravesar una pared, pueden irse cuando quieran. Tuvimos a uno muy despistado que salió por la puerta y decíamos, pero es que este tío está tonto. ¿Para qué sale con la puerta? Pero oye, que se fue muy decidido al hall de entrada y a la puerta y se fue. ¿Te acuerdas? Y nos comentábamos, pero qué tonto, pero ¿por qué se va por la puerta, no? Sí. Nada más que nada. Bueno, pues ya está. Tú, sí. Tú, Paco. A ver, por ahí. Paco, sí. Hay 4 o 5 preguntas. Hola, yo quería preguntar una cosa. En la casuística que ha hablado de una bola de luz. Sí. Entonces, esto me recuerda al fenómeno de los orbs. No, tiene nada que ver. no. Me gustaría que Verás me por qué te lo aclarara. digo. Los orbs, lo que sabemos es que es una energía de tipo desconocido, puesto que se queda grabada en vídeos o en esto, no cabe duda. Los físicos, que estos eran el de óptico y el físico decían que no cabe duda que es un campo energético, pero no sabemos tampoco su composición. Los esotéricos lo vinculan automáticamente con espíritus, pero también es verdad
que hay veces que salen muchos, hay veces que no salen ninguno, pues te lo digo porque Pieri en el vídeo a veces coge, a veces no, y no siempre la zona caliente, ¿sabes lo que quiero decirte? Por lo tanto, yo pienso que es un fenómeno óptico que no cabe duda que con lo digital se ha potenciado, que no sabemos tampoco por qué, habría que ver la cobertura. Lo mismo os digo una cosa muy curiosa, yo con las cámaras analógicas, yo sacaba muchas más cosas. Entonces los físicos estos mandaron a Kodak porque, fíjate qué curioso, con 400 ASA, en cuanto ponía más sensibilidad, no cogía nada. Y entonces Kodak nos hizo todo el espectro, ¿cómo se llama eso? De lo que cogía la cámara de 400, y es que cogía una parte... El diagrama. Cogía una parte del ultravioleta. Y por eso nosotros estamos convencidos que, a pesar de que los investigadores a veces dicen que con la luz infrarroja, yo no he cogido nunca nada con infrarrojo, y nunca, y sin embargo con la analógica 400 ASA, que es la que tiene una pequeña cobertura en el ultravioleta, es cuando yo cogía. Por eso los físicos, los que han muerto ya, estos nuestros, decían siempre que hay una composición fantasmal que tiene algo que ver con digamos, con el campo ultravioleta. Yo no sé si os sirve la experiencia nuestra, pero es así. Sí, sigue. Oye, pero además la consistencia de los orbs, Sí. es diferente. Sí, totalmente. A la consistencia. Sí, los orbs son como burbujas, como pompas de jabón. Como más densa. Ahora es curioso, si haces una ampliación, a veces los orbs tienen como una cosa que es totalmente informática, es como si fueran chips. A mí lo que me ha impresionado es eso. Es decir, que la burbuja esa, que son como burbujas que atraviesan paredes, porque nosotros las tenemos en vídeo, cómo van a la pared y la atraviesan, o salen de la pared. Por lo tanto, tienen una composición de vibración más alta para que puedan atravesar la consistencia, que nunca hay la solidez total, siempre son átomos en movimiento, pero que tienen una vibración más alta y por eso atraviesan la pared. Pero la consistencia es distinta a esas bolas de luz que se parecen más a los Foo Fighters, ¿os acordáis? Que pasaban las carlingas de los aviones, pero que tenían una consistencia como de pequeños soles. Sin embargo, los orbs son como burbujas, que tienen como pompas de jabón más o menos densas, porque hay algunas que son transparentes completamente y otras que tienen una mayor consistencia, pero siempre, si te fijas, blancas. No son como soles, no son rojas. Sí, bueno, hay casuística también de colores. Sí. No, es un fenómeno interesantísimo. Sí. Y por último, antes de para darle también paso a la pequeña pregunta, me ha llamado la atención cuando ha hablado del tema de la médica, que se quedó aquí porque quería ayudar. Sí. Entonces esto lo he encadenado con el tema de la cirugía psíquica. Estoy hablando de los logurgos. Sí, bueno, pero en la cirugía psíquica es el médico del más allá el que utiliza al medium del más acá para poder seguir operando. Naturalmente, es que es un tipo de mediumnidad. Lo que pasa es que en vez de ser medium de incorporación, que es cuando incorporas al personaje, esos lo que hacen es que lo que no saben, porque unos te dicen que es porque les van guiando, y otros que se transforman incluso físicamente, como Turov le pasaba, que ¿cómo se llama? Se adecuaba su físico al físico del médico fallecido. Eso ya no te lo puedo decir, pues sigue siendo fenómenos paranormales, no sabemos la causa. Pero sí es muy interesante. Bueno, yo quería preguntar cómo reacciona el espíritu que no sabe que está muerto cuando le dicen que está muerto. Pues mira, los hay algunos, como el de las cajas que tuvimos, que dijo, ¡ah, sí, estoy muerto! Ah, bueno, pues me voy a casa de mis hijos. Sí, de verdad, ¿eh? Muy tranquilo. No había muerto en la casa, había muerto en un hospital, pero siempre tienen la creencia de volver a casa. Y los hay que se indignan y que nos dicen, no es verdad, me estáis mintiendo, yo no estoy muerta, que esa es otra fantasma femenino que no he tocado aquí porque me parece que lo toqué de rechazo de pasada en Motril. Que ese es una charla entera, el caso de esta mujer. Y el problema que tuvimos es que estuvo negando casi una hora de reloj de que estaba muerta. Porque no quería estar muerta. Y eso es muy difícil, porque cuando se ponen burros, ellos y ellas, pues, pero terminamos entrándoles en razón, es a base de paciencia.
terminamos agotados todos, Paloma y Aldo agotados. Pero, y nosotros también, porque vemos que no podemos ayudar en ese momento, hasta que les convences, porque les haces ver. Mira, había uno muy gracioso que le decíamos, pero tú no comprendes que cuando vas por la calle no te ven. Y dice, sí, pero eso es porque soy de Madrid y como estos son de pueblo no me hacen caso. De verdad, ¿eh? En un pueblo andaluz. Porque nosotros le queríamos hacer ver que estaba muerto porque él no podía ya hacer cosas, ¿me entiendes? Y entonces le decíamos, pero si es que no estás muerto, no ves que no te ven, no hablan contigo. Y nos decía él muy tranquilo, dice, claro, pero es porque soy de Madrid y los de aquí, pues como son palitos, no me hacen caso. Sí. Hola, buenas noches. Yo quisiera saber si hay alguna relación entre la bajada de temperatura y cierto olor. Ciertos olores no. Puede producirse el olor independientemente del bajón de temperatura. Hombre, se dice que los olores, si es el olor o el perfume de la persona fallecida, puede ser una persona fallecida que esté a tu lado y es una manera de decirte que está cerca, que está bien, porque un perfume siempre es algo bueno. Deciros también que nos han avisado en casas donde había hedor, como decían ellos, y eran los casquillos de las bombillas que eran de baquelita. Hasta que demostramos que eran los casquillos de baquelita. Por eso te digo que la investigación paranormal tiene sus ratos esplendorosos y divertidos y tienes otras veces que lo que tienes es que decirle a la gente, hombre, no invente cosas, esto no es del más allá, estos son los casquillos, cambia usted los casquillos y verás cómo se le pasan. Porque dice que cuando encendía la luz les pasaba. Y entonces fue José Luis, el físico, y dijo, sí, que estos son los casquillos, aquí no hay nada. Bueno. Sí, dime. Sí, yo quería preguntar una cosa. Siempre habláis de la interfase, ¿no? Sí. De la gente que se queda a mitad de camino y tal. Entonces, me parece que podéis llegar a intuir o podéis llegar a ver qué es lo que hay después de esa interfase. Vamos a ver, nosotros no, pero puede haber comunicaciones del otro lado que te lo digan. Modestia aparte, tienes mi libro ahí, el azul, que es precisamente qué nos pasa cuando nos morimos. Porque ellos mismos desde el otro lado te explican cómo es un poco el más allá. Entonces yo pienso que os puede dar una idea. Sería 2 charlas, no una, 2 charlas enteras. Hola, buenas. Hola, ¿qué? Aprovechando la presencia de las dos hoy aquí, quería preguntaros si cuando un fantasma, en este caso femenino, cruza hacia el otro lado, puede volver a cruzar hacia este cuando algo le perturba en su familia en ese momento, o no, o una vez que ha cruzado ya. Yo creo que, yo creo que no, verás, la experiencia que tenemos nosotros es que una vez que pasas realmente al otro lado, ya esto no te interesa para nada. Es decir, que los que se quedan, porque no es que se van y vuelven, es que no se van, es que se han quedado en esa interfase que decía Sinesio Darnell, se quedan por algo, pero es por algo personal. Bueno, puede ser también, oye, por celos, a ver mi marido qué hace, vamos a ver. Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es por odio, por venganza, por fastidiar, porque es mi casa, porque desheredo a mis herederos, porque no han hecho con mi casa lo que yo quería que hicieran. Porque te dicen las comunicaciones, la muerte no nos hace perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa interfase se evidencia totalmente tu carácter, tus problemas. Y sigues teniendo los mismos problemas hasta que pasas al otro lado. Entonces, cuando alguien se va, se ha ido y punto. No, es decir, los familiares, cuando notamos presumiblemente que está entre nosotros, no realmente no así, en otros cerebros. Por eso, siempre que vosotros sintáis a un ser querido cerca, tenéis que decirle mentalmente que se vaya por su bien, tranquilizarle, decirle que ya todo os lo vais a solucionar vosotros, que ya no es necesario, tenéis que tranquilizarlos, porque muchas veces nos quedamos o nos podemos quedar por intranquilidad, porque por ayudar, que por desgracia cuando un ser querido se va, todo se termina solucionando. Entonces eso es lo que a veces ellos se quedan en espera de. Yo te digo porque mi padre se quedó un mes y luego se fue y no le he vuelto a sentir en mi vida. Con todo el dolor de mi corazón, pero no lo he vuelto a sentir.
Y se quedó preocupado. Por eso yo toda mi afición, y cuando mi marido ha fallecido, lo primero, vete, que nos arreglaremos, tú no te preocupes y tal. ¿Te quiero decir? Sí. Yo quería saber si los animales, sobre todo los perros, Sí. los perros si detectan, porque muchas veces los ves que ahora los gatos, Sí. los perros se quedan mirando. Yo te cuento, es que hay las dos vertientes. Hay fantasmas de animales, que para eso Miguel Pedrero ha escrito un libro precioso, precioso, últimamente, sobre el cielo de los animales, con fantasmas de animales, y otros que los animales vivos perciban más que nosotros, oyen más que nosotros, ven más que nosotros, lo mismo que los niños hasta los 6 años. Por eso hay muchos niños que ven ese entorno invisible, lo que pasa es que ellos se creen que todos lo vemos. Por eso cuando un niño te dice que ve a una niña o que ve a un niño que juega con él y tal, nunca meterle miedo, porque puede ser. Nosotros hemos tenido fantasmitas infantiles de niños. En frecuencias diferentes, los animales también. Sí, claro, es que ellos pueden oír, hombre, los silbatos de Doma, todos nosotros no los oímos. Y en la vista... En la vista mucho mayor, sí, sí, sí. Los gatos y los perros, sobre todo. Bueno, pues un fuerte aplauso para nuestra escuela.